Paz de Cristo, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Un gusto una vez más estar con usted y poder compartir estos minutos con usted y disfrutar de un buen momento en el Señor, en el Espíritu del Señor. Puede haber tenido un día o una semana con alguna carga emocional, algún desánimo, a lo mejor algún dolor, alguna dolencia, pues en este momento eso queda todo delante de la presencia de Dios, y Él produce en nosotros a través de su Espíritu Santo una sanidad completa de nuestras dolencias. Ya se nos olvidan los problemas, los dolores, los malestares, y comenzamos a disfrutar el Espíritu Santo de Dios, que lo necesitamos tener permanentemente en nosotros. Bueno, esta semana recién pasada estuvimos compartiendo la necesidad. Estos son pequeñas introducciones de la palabra de Dios para motivarnos a estar buscando la importancia de tener presente a Dios cada día en nosotros, cada momento. No hacerlo una religión, sino hacerlo una necesidad en nuestras vidas. Porque es una necesidad al mundo entero. Pero el mundo no lo ve porque vive inmerso en una mente extraviada, ya lo hemos dicho muchas veces, una mente entenebrecida, no le deja ver la realidad de lo bueno que es estar con Dios. Ya vimos en la grabación anterior, la semana recién pasada, la necesidad del hombre, del ser humano, la persona, mujer, joven, niño, poder vivir con Dios permanente en su corazón, en su alma, en su espíritu, una comunión con Dios. El mundo no puede porque está en tiniebla, en oscuridad, y está inmerso en muchas dificultades, en muchos afanes, y no puede ver que la bendición está en mirar hacia el cielo y doblar las rodillas y clamar al Todopoderoso. Bueno, nosotros ya vimos que en ese recién el estudio o la palabra que nos introduce en ella, para poder buscar la presencia de Dios, la importancia de tener la luz de Cristo en nuestras vidas. Si no la vio, sería bueno que están ahí a disposición suya las grabaciones, puede revisarlas más atrás y se va a informar de lo que estamos compartiendo. Ahora vamos a tomar el siguiente tema, que es la importancia ahora, porque antes estábamos, ya vimos, separados de Dios, y en esa separación produce toda esa confusión, toda esa tiniebla, toda esa oscuridad en el alma, en el entendimiento del ser humano. No le deja ver a Dios, no quiere ver a Dios, no quiere estar con Dios porque sus obras son malas. Entonces, pero Dios, teniendo amor y misericordia, nos rescata. Él viene a buscar la oveja perdida, Él viene a rescatar al enfermo, al perdido, a dar vida a los muertos. Y entonces ahora hemos resucitado por medio de la obra de Dios a través de Jesucristo, su palabra, su sacrificio y su consejo. Ahora esa palabra está entre nosotros. ¿Qué importancia tiene que nosotros estemos constantemente compartiendo, por ejemplo, estas enseñanzas? Poder revitalizar nuestro espíritu, que se fatiga, que se cansa, que se agobia, que a ratos nos desanimamos porque vivimos en un cuerpo que se cansa, que se fatiga, que sufre hambre, que sufre dolores, que sufre frustraciones. Pero si vivimos en Cristo, nada de esto nos podría afectar, porque en Cristo somos más que vencedores.
nos rescató de la muerte, ahora vivimos. Y en nosotros hay vida, la vida de Jesús, una vida permanente, gloriosa. Es una vida abundante. Entonces vamos a entrar en la importancia de meditar en la palabra de Dios. La importancia de meditar la palabra de Dios. Meditar es considerar, leer y considerar lo que se está diciendo y luego llevarlo a la vida nuestra, en nuestro diario vivir y ver qué tan cerca, qué tan lejos estamos de aquello. El Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a enseñar y nos va a mostrar dónde es necesario hacer cambios para poder acercarnos más cada día, porque ahora somos parte de la familia de Dios, también ya lo vimos anteriormente. Ahora vamos a ir al texto que se encuentra en Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 12, y en el verso 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay palabras aquí que son muy claves, que son esenciales en esta transformación, en este rescate que Dios hizo de nosotros para que nos mantengamos en este camino de bendición. Es que no debemos conformarnos a este tiempo, ni a las circunstancias que nos rodean, no debemos conformarnos ni a la filosofía ni a los pensamientos de este tiempo, sino más bien nosotros debemos renovarnos, debemos sacar un renuevo, es algo fresco, algo con energía nueva que viene emergiendo, que viene brotando. Entonces algo nuevo, es una vida nueva. Entonces debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser otro ahora. Antes teníamos un entendimiento confuso, un entendimiento poco claro, lleno de obras de oscuridad, de tinieblas, mas ahora nuestro entendimiento debe ser renovado para que sepamos conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es lo que nos va a llevar a tener una vida sana, vigorosa. Y si usted está pasando momentos ingratos, momentos dolorosos, momentos difíciles, bueno, por medio de la renovación, como nos aconseja la palabra, vamos a alcanzar esta bendición. Ahora que somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura, necesitamos ahora conocer las normas divinas, la moral divina, que esos son los parámetros que Dios establece para la humanidad. Y no los establece solamente para ordenarnos y decirnos que estemos subyugados a su ordenanza. No es solo un mero capricho de Dios, sino más bien nos instruye y nos establece normas y una guía para que vivamos en esta sociedad en forma recta, en forma justa, en forma piadosa, y podamos entonces tener una vida de bendición para nosotros y para nuestro entorno, para los que viven alrededor de nosotros. Son las instrucciones divinas para tener una buena vida sana, una vida vigorosa, una vida de salud espiritual, de salud mental, de salud física. Todo esto va a producirlo la palabra de Dios. Para ello necesitamos estar meditando la palabra de Dios, necesitamos estar considerando la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y vamos a tomar algunos consejos que nos da esta enseñanza para que nos renovemos en la forma de pensar. Padre, en esta hora le damos gracias por la bendición que usted nos ha dado, Señor, en el nombre de Jesucristo.
Queremos rogarle, Señor, que la gracia del Espíritu Santo, Señor, esté reposando en cada corazón, aliviando, Señor, toda dolencia, quitando, Señor, todo yugo, todo peso, toda carga, aliviando, Señor, nuestra alma, liberando nuestro espíritu, Señor, para poder entrar en comunión con su Santo Espíritu y poder instruirnos y poder mejorar nuestra vida, Señor, y así ser sanados, Padre, integralmente conforme al propósito de su voluntad. Ruego su bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, necesitamos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Un entendimiento que tiene que ser distinto al que teníamos antes. No un entendimiento como el mundo lo tiene, sino un entendimiento ahora en buscar la voluntad de Dios, buscar agradar a Dios. Queremos agradar a Dios y eso nos debe producir también a nosotros un gozo, una paz, una permanente paz, una bendición del Espíritu. Entonces, para ello, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo poder lograr esto? Necesitamos meditar la palabra de Dios. Al meditar la palabra de Dios vamos a estar considerando cómo debemos ir cambiando nuestro pensamiento, nuestra forma de ver en el diario vivir. Entonces, la norma divina está establecida para todos los hombres en la tierra, pero no todos buscan, ya lo vimos, porque no todos tienen este interés. Ahora nosotros sí tenemos este interés y necesitamos buscar esa norma divina, necesitamos buscar esos estatutos, esos mandamientos, como lo establece la palabra del Señor. Entonces vamos a estar viendo cómo podemos nosotros ahora hacer que esta palabra produzca el fruto del bien, como dice el Salmo 119, vamos a leer algunos versos. Dice en el Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra del Señor es una lámpara que nos ayuda a nosotros a estar caminando seguro. Cuando no hay luz, nosotros podemos ir por camino y podemos tropezar, camino en el cual pueden haber baches, pueden haber algunas dificultades y nosotros no vemos porque no tenemos luz. Cuando hay luz uno tiene claridad y entonces sabe bien dónde pisa y entonces andamos con claridad. Y es lo que necesitamos nosotros ahora comprender, que esta es una lámpara y que es una luz, la palabra de Dios. Entonces, dice en el Salmo 119, que es el que estamos viendo, y en el verso 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, como es la ordenanza divina, es la instrucción que Dios nos da, nosotros debemos darle un lugar de importancia primaria a la Escritura, a la palabra, para aplicarla a nuestra conducta, a nuestro entendimiento y que haya un buen proceder en nuestros hechos. Necesitamos entonces, como primer punto, amar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, y de esta manera nosotros meditaremos en ella, la disfrutaremos, no será una carga, como nos instruye la Escritura. Y esto es porque Dios la dio para que nosotros conociéramos el propósito de su voluntad
y para que nos conduzca en el camino del bien y no caigamos en obras malas, en obras que no agradan a Dios. Nos fue dada la palabra para que alcanzásemos sabiduría y corrección en nuestro diario vivir. Verso 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. O sea, ¿cómo podemos alcanzar esa sabiduría mayor que de los demás? Es por medio de su palabra. Tenemos que estudiarla, leerla, escucharla, atenderla, meditarla. Entonces eso va a producir que en nosotros haya sabiduría. Como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si usted entramos en esa condición, en ese entendimiento, vamos a estar aplicando bien la enseñanza a nosotros, y esto va a desarrollar sabiduría. El mundo no lo ve, pero nosotros sí, porque vamos a ver el beneficio que va a traer a nuestras vidas. También es necesario, en el verso 99, entender que por medio de la palabra de Dios nosotros vamos a sacar ejemplo, testimonio de los que ya vivieron una experiencia con Dios, y queda en los estatutos establecido la enseñanza, el testimonio, y nos da ejemplo a nosotros. En el verso 99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. El testimonio de Dios a través de la Escritura, a través de la enseñanza de los que obedecieron a Dios, todos los que se sujetaron, cómo Dios los bendijo, cómo Dios los cuidó, cómo Dios los llevó por camino que a veces se veía difícil, pero Dios iba con ellos, como José, como Abraham, como Isaac, con todas sus luchas cuando está ahí tratando de conseguir agua, y Dios le ayudaba a descubrir los pozos y se los llenaba de agua vertiente para que pudiera tener para él y sus ganados. Y entonces Dios a través de su palabra nos lleva a nosotros a conocer mejor cuál es la práctica que nosotros nos va a llevar a vivir el fruto del bien que promete la palabra de Dios. Hay una promesa ahí de bendición para todo el que está cuidando la palabra de Dios. Dice el texto en Romanos 12:2, que necesitamos renovarnos. No debemos conformarnos a cómo piensa el mundo. Nosotros debemos renovarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entender de nuevo ahora, ver que en realidad la palabra de Dios no es solo en rezos, no es solo cantos, y los cantos son de gozo por medio de ver que Dios es nuestra ayuda, nuestra luz, nuestra paz, nuestro alimento. También la palabra de Dios alimenta nuestro ser, nos ayuda a tener la bendición en nuestro corazón. Dice: cuán dulces son a mi paladar tu palabra. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar. Entonces, la palabra también es un alimento, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es así que nosotros debemos comprender que la palabra de Dios es dulce más que la miel a mi boca. Entonces, así como la miel es agradable, dulce, pues la palabra lo es más, y nos ayuda, y nos bendice, y nos edifica. También tenemos que la palabra
al meditar la palabra de Dios, que va produciendo todas estas bendiciones, que alumbra nuestro camino, que es una lámpara, que nos ayuda entonces a ser más sabios que los demás, que nos alumbra nuestro caminar, que alimenta nuestra alma. Ahora tenemos un alma, un espíritu vigoroso y que produce en nosotros gratitud para con Dios. Ahora se ha renovado nuestra mente, nuestro entendimiento, y tenemos que ser agradecidos con Dios. Y dice el salmista, Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides, no hemos de olvidar ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Estábamos perdidos sin Dios, estábamos en desesperanza, no había quien nos ayudara, pero Él nos perdonó. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Tiene dolencias, está sufriendo, tiene dolores en el alma. Bueno, Él es el que sana. Él rescata del hoyo nuestra vida. ¿Está en desesperación usted? ¿Está en angustia? Bueno, dice la palabra de Dios que si nos renovamos y meditamos la palabra de Dios, Él rescata del hoyo nuestra vida. Él nos corona de favores y de misericordia. Necesita que el Señor le ayude, pues clame a Dios, busque su presencia, deleítese en Él y el Señor hará. Él es el que te corona de favores y de misericordia y sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Sacia todo nuestro ser, lo deja en un estado bastante potente, fuerte, lo pone en un estado imbatible, que ni las dificultades lo detienen, ni lo alto ni lo profundo, como dice Pablo. Nada nos podrá separar de este gozo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la importancia de meditar la palabra de Dios para transformar y renovar nuestro entendimiento. Necesitamos entender como Dios quiere que entendamos, para que nos muestre el camino de rectitud en el cual debemos andar, para conocer que Él es el Dios soberano y que nos ama, y que todos sus estatutos no son más que ordenanzas para que traigan beneficio a nuestra vida, porque el Señor no tiene pensamientos de mal para con nosotros, sino pensamientos de paz, para que alcancemos el bien que esperamos. Como dice Jeremías capítulo 29, verso 11, necesitamos entonces ponernos en los pensamientos divinos. Él tiene pensamientos de paz para mí, entonces no debo estar en tormentos. Y Él quiere que yo alcance el bien que busco, entonces no debo estar atemorizado, debo estar confiado. La palabra de Dios me lleva a meditar su palabra, sus mandamientos, sus consejos, sus testimonios. Todo esto nos va a producir una bendición, un bien a nuestra vida. Todo esto es el beneficio del meditar la palabra de Dios. Hay beneficio, hay sanidad, hay alimento, hay seguridad, hay convicción, hay fe. Hay fe. Entonces hay beneficios en meditar la palabra de Dios. Dice que también alumbra nuestro camino la palabra de Dios. No dice en el verso 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Lo hace más capaz, tiene su mente rápida para entender y comprender, porque ha guardado los mandamientos del Señor. Verso 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces, al cuidarnos
de estar en andanzas malas, en consejos de malos, esto nos va a traer la bendición de entender más que otros y nos va a llevar a vivir este beneficio del conocimiento, de la virtud, del gozo, de estar sirviendo a un Dios verdadero, un Dios manifestado a nuestras vidas. Y esto que hace que la palabra me instruya a mí y me capacite para agradar a Dios. Verso 102 de... lo leímos ya, dice: no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. No me aparté de tus juicios, de tus consejos, de tu razonamiento, de tu pensamiento. Me contuve ahí a lo que usted me mandó. Entonces, esto me trajo bendición. No me aparté porque tú me enseñaste, Señor. Entonces, la importancia de no debilitarnos cuando hay momentos en que, porque recuerda la parábola del sembrador, salió el sembrador a tirar la semilla y hubo semilla que cayó a orilla del camino, otra cayó entre pedregales y una entre espinos, y una semilla cayó en buena tierra. Y entonces cuando la semilla cae, produce gozo. En la orilla del camino produce gozo, pero rapidito vienen las dificultades y se va la palabra de Dios. Al no perseverar, porque es el momento nada más. Dice, vinieron las aves y la comieron con facilidad. La que cayó entre pedregales es aquella que también la recibió con gozo, pero viene la dificultad, el problema y ya desmaya porque entiende que, bueno, esto era gozo, no dolor. Pero la palabra también nos habla de fundamento, que en medio del problema, la dificultad, Dios está con nosotros y debemos permanecer firmes. Entonces no debemos desmayar, no debemos fatigarnos y mantenernos firmes en esta fe, porque Dios no nos abandonará. Entonces, y la que cayó entre espinos es aquella que, bueno, como estamos en el mundo, ¿para qué tanto? O sea, está bien ya ahí, pero nuestra mente un poco mezclada, sin filosofía del mundo, filosofía de Dios. Entonces, esto nos produce ahogo. Entonces los espinos, que es el mundo, crece más que nosotros y ahoga nuestra fe. Entonces, pero la que cae en buena tierra dice que produce fruto. Esta cae en buena tierra y produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Nunca da poco fruto, porque 30 es un buen número después de 1. 30, 60 es mejor, 100 es el óptimo. Por eso cuenta 100, porque es óptimo, lo que Dios quiere es óptimo. Dios nos ayude, Dios nos bendiga mucho cada día. Entonces Dios nos hace sabios e inteligentes para discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos que tener claridad. No puede ser que no haya claridad entre saber lo que es bueno y lo que es malo. Dice en el verso 104, de tu mandamiento he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de mentira. Entonces nos hace apartarnos del mal, nos lleva por el camino de bien y no de mal. Es lo que Dios está poniendo en nosotros, una bendición para hacer este cambio, para producir este cambio. Estábamos perdidos, Cristo vino, nos rescató, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora se produce en nosotros la transformación
de nuestra mente, por medio de la palabra de Dios, se hace fuerte, se desarrolla la fe y no nos movemos de nuestro modo de vivir y de entender. Que todo está establecido por Dios con una dirección, con un tiempo y con un propósito. Dios está interesado en usted, está interesado en nosotros, en mí, está interesado en todo el mundo, pero no todo el mundo está interesado en Dios. Y la relación que Dios vino a recomponer, porque como estaba rota, recuerden que así partimos la semana pasada, una relación rota, Dios la reconstruye y ahora nos hace una nueva criatura, somos hechos nuevos. Y eso es la bendición, que las cosas viejas ya no cuentan, ahora son hechas nuevas. Se produce en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva señorita, un nuevo joven, que nace para Dios, que vive para Dios y para establecer y alumbrar con la luz de Cristo. Josué nos aconseja en la palabra de Dios en el verso 8, capítulo 1 de Josué, libro de Josué, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere que las cosas cambien, le salgan bien? ¿Quiere que su camino sea próspero? ¿Quiere un consejo? El Señor ya lo ha dado. Que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a estas filosofías, sino debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque sólo así comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí nos dice que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Debemos leer, debemos estudiar, debemos escudriñar, debemos entender, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar, considerar lo que hemos leído, lo que hemos oído de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que actúe correctamente, que tema a Dios y que haga misericordia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, para que guardes. Entonces, cuando meditamos, ¿qué es lo que vamos a meditar? De guardar, de hacer lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. A lo mejor a veces vamos dando tumbo por ahí y no podemos darle a lo preciso, y nos cuesta y vamos arrastrando los pies y vamos con dificultad, pero hay consejo en la palabra de Dios. La importancia de meditar en la palabra de Dios, la importancia de que usted se congregue, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque si acostumbramos a dejar de congregarnos, dejamos de oír. Es importante que oigamos palabra de Dios, que estemos oyendo palabra de Dios, que estemos estudiando palabra de Dios. Este es un momento maravilloso en el que Dios nos alimenta, Dios rompe cadenas, ataduras, la carne se fatiga, se enferma, se agota, se cansa. Necesitamos nuevas fuerzas y Dios nos da nuevas fuerzas. Él pone fuerzas al cansado y renueva a aquel que no tiene ninguna.
Entonces, Él levanta al caído. La palabra de Dios es vitalidad porque nos alimenta el alma y el espíritu y nos fortalece. Así que necesitamos meditar, atender a la palabra de Dios. Y ya por último, para ir terminando, vamos a ver Salmo 1, verso 1 en adelante, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En la ley del Señor está su delicia. ¿Dónde está su deleite? ¿Dónde está su... ¿Cómo nos aconsejaba la palabra de Dios? Que debemos amar la palabra de Dios, que debemos gustar la palabra de Dios como la miel a nuestra boca. Así ha de ser el deleite de la palabra de Dios, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está siempre meditando en ella, la palabra, el consejo, porque esta derriba, hermano, las fuerzas espirituales. Hay fuerzas espirituales que se oponen a que usted esté ocupado en las cosas de Dios, en lo que a Dios agrada, en la actitud que Dios se complace, en la buena voluntad, en la generosidad, en el amor, en la paciencia, en la piedad. Son obras que Dios se agrada, se complace. Pero ¿cómo sabemos eso? Porque la palabra nos enseña. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? La ira, la contienda, el enojo, la envidia, el celo, la violencia, la injusticia, el robo, la mentira, el engaño, el abuso. Todas esas son obras que a Dios le enojan. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la palabra nos enseña. Debemos meditar cómo son nuestras obras. Y entonces, meditando de día y de noche, seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué hace un árbol cuando está plantado? No se puede mover. Está plantado. Ahí se tiene que quedar. Pero dice que el que medita en la ley del Señor de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Junto a corrientes de agua, está siempre sustentando del vital elemento, el agua, que lo hace recoger todos los minerales necesarios para su desarrollo y crecimiento. Y sus raíces son profundas y firmes, porque está bien sustentado, de aguas, corrientes. Y luego dice que es un árbol que da fruto y que nunca está sin hojas. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es un árbol vigoroso y todo lo que hace prosperará. La verdad es una forma retórica de hablar del que cree en Dios, porque es una forma de usar una comparación, hacer un símil. Pero así va a ser el que cree en Dios, con la diferencia de que nosotros nos movemos y nosotros hacemos cosas, pero nos va a tener sustentado sobre la roca. El que está sobre peña, sobre roca, va a estar firme. No va a desmayar cuando suban las aguas, cuando sople el viento, porque va a estar sobre peña. Meditar la palabra de Dios. A veces es difícil, hermano. A veces estamos sufriendo dolores, enfermedades, problemas, y viene opresión, pero si meditamos la palabra de Dios vamos a ver que se rompen cadenas, se rompen ataduras. Los espíritus malos huyen de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Donde hay palabra de Dios hay presencia de Dios, del Dios vivo.
el Dios vivo, el Dios omnipotente, el Señor Dios todopoderoso, que nos ha librado de estar en oscuridad y en tiniebla, porque Él es luz y su palabra es luz y su palabra es vida y produce en nosotros paz y bendición y gozo del alma. Vamos a orar en el nombre de Jesús, meditar la palabra de Dios, la importancia de meditar la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por este día y esta hora en que podemos compartir la escritura, Señor, la enseñanza. Hay desolación, hay enfermedad, a veces hay angustia. También gozo, Señor, mucho gozo de saber que usted es el que nos guarda, de saber que usted nos bendice, de saber que usted nos guía, de que usted nos enseña, de que usted nos alumbra y que usted no nos abandona, Señor. Yo ruego, Padre, que bendiga grandemente cada alma que escucha esta enseñanza, esta palabra que hemos estado compartiendo, y alimente nuestro espíritu, Señor, y lo haga fuerte y seamos vencedores ahora, Padre, por medio de su espíritu, Señor. Yo ruego su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Santo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la semana próxima, si Dios así lo permite. Maranata, Cristo viene.